Buenos días. Los que por primera vez les toca estar en estas pláticas, quiero comentarles rápidamente que posiblemente van a escuchar cosas que nunca han escuchado y puntos de vista también muy diferentes, pero precisamente de eso se trata, de que tengamos la oportunidad de ver cualquier situación desde otro punto de vista. Pero el que más me gusta y más me interesa compartirles es que según las enseñanzas, para desarrollar bien la yoga, son necesarias dos llaves. Una llave es de oro y la otra es de plata. Así que la llave de oro es la astrología y la llave de plata es la cábala. Por lo tanto, es indispensable estudiar esas dos áreas para realmente realizar a cabalidad lo que es la yoga. ¿Ok? Hoy es jueves 13 de junio del año 2024 y hemos estado abordando los temas relacionados al signo de los gemelos, que es el que actualmente está transitando el Sol. Y para los que están por primera ocasión, les aclaro que las constelaciones se nombran en latín. Son la agrupación de estrellas con las que el ser humano ha identificado diversas figuras en el cosmos, en la bóveda celeste. Pero que los signos se denominan en el idioma del país en el que nos encontremos. Y como aquí estamos en México, aquí hablamos mexicano, que es otro de los temas que traigo frecuentemente, porque por más que digan, nosotros no hablamos español. De hecho, nunca ha sido español, porque el español es en España. Aquí se decía castellano, o se dice castellano, o el derivado de Castilla. Pero, pues la verdad es que nunca se implantó totalmente, porque se empezó a mezclar con las lenguas madres, y nosotros hemos mexicanizado muchos conceptos. Uno de los que más me gustan es, ¿alguien sabe lo que significa la palabra mariachi? Son los músicos, ¿no? Pero ¿qué significa la palabra mariachi? Cuando había una boda, los franceses decían mariachi. Sí, pero eso es francés. Sin embargo, la palabra mariachi quiere decir día de fiesta en la lengua otomí. Día de fiesta. Y eso lo canta San Juan Gabriel en una canción. Ya falleció, pero nos dejó su obra y eso lo hace inmortal. Claro. Es lo que dicen las malas lenguas, pero bueno, son... la verdad es que, ¿quién puede creer que murió, no? O sea, mientras estén vivas sus canciones, él va a seguir vivo. Eso es lo que pasa con los genios. ¿Sí? O sea, hay que sospechar de los genios porque no se les puede creer que murieron. ¿Ok? En fin, entonces... Hoy quiero abordar nuevamente el tema de la cosmobiología. Ese es el nombre de la plática del día de hoy. Pero esta es la tercera ocasión que vamos a poner énfasis en estos temas. Porque el maestro de la Ferrier, que es el que está en la imagen, ahí estaba dando precisamente una conferencia sobre el tema de la astrología. Todos lo hacían sobre un pizarrón de fondo oscuro y con gis, porque eran las herramientas que había. Esto fue hace como 70 años, en los años finales de los 40, principios de los 50. Así que ahora contamos con herramientas poderosísimas porque estamos viviendo una era digital. Según las enseñanzas que nos transmitió el doctor de la Ferrier, la nueva era que estamos viviendo en la actualidad inició el 21 de marzo de 1948. En ese momento, el punto vernal
Así se le dice al primer rayo de sol un 21 de marzo en el horizonte hacia el oriente. Ese momento apuntaba a una zona cósmica del norte, hacia la región donde se puede identificar el signo del aguador, que es el nombre mexicano de la constelación de Aquarius. Y como este movimiento se refiere a la influencia cósmica, entonces estamos en la era del Aquarius. Y otras personas opinan que esta era en realidad empezó en otros momentos. Otra de las fuentes asegura que la nueva era del Aquarius empezó un poco antes, en 1945. ¿Por qué? Porque en 1945 hubo un evento trascendental para la humanidad, que fue las primeras explosiones de bombas nucleares. 2 principales bombas en 2 ciudades en Japón. El 6 de agosto de 1945 sobre Hiroshima y 3 días después, el 9 de agosto de 1945, sobre el puerto sagrado de Nagasaki, en Japón. Y por supuesto la primera bomba atómica donde comprobaron, que es conocido como el proyecto Manhattan, que fue en el desierto de Nuevo México, en Estados Unidos. Acaba de salir hace poco una película que trata sobre el tema, que se llama Oppenheimer, que fue el padre de la bomba atómica. Entonces, como con esa experiencia tan terrible se comprobó que no existen los átomos, me explico, no existen. Me explico, la palabra átomo significa indivisible. Así que con la bomba atómica se demostró que sí se puede dividir. De hecho, eso es la fisión nuclear. Es decir, se provoca una fisura en el átomo de hidrógeno, en este caso, y se rompió la estructura del átomo y la energía que liberó fue capaz de producir toda esa devastación. Con la primera bomba en Hiroshima murieron automáticamente en un instante 170,000 personas. Y en la de Nagasaki, pues cuando menos otras 100,000. Con 2 bombas murieron 270,000 personas en un instante. Entonces, eso determinan que ahí nació la era atómica. Y la era atómica, o todo lo relacionado con la energía nuclear, está regida por el planeta Urano. Y el planeta Urano es el regente de esta era. Por eso algunos aseguran que no fue en 1948, sino que fue en 1945. Ok, son detalles. Más bien fue como el final de la transición correspondiente a la era anterior para darle paso a la transición de la nueva era. Estamos en un periodo de transición. Estos periodos de transición duran aproximadamente 432 años, que a nosotros puede parecernos mucho, pero a nivel de eternidad, pues es un instante. 216 años antes de 1948, que es cuando el maestro de la Ferrier indica que inicia la era del Aquarius, 216 años antes ocurrió otro evento extraordinario, que es conocido como la Revolución Francesa. 216 años antes de 1948, en Francia, se rebela el pueblo y proclaman el axioma de igualdad, fraternidad y libertad, que ese es el espíritu de la nueva era. Ok, y ahora de 1948 en adelante estamos en la siguiente etapa de esa transición, y hasta que termine esa transición es cuando realmente va a estar implantada la nueva era. La nueva era tiene características muy particulares. Una de ellas es
que van a iniciar los 1000 años de paz prometidos en la Biblia. Mientras estamos viviendo tiempos especiales. Y ojalá todos nos vayamos dando cuenta y que podamos participar de una manera o de otra. De hecho, se pueden hacer muchas cosas. Una de las características de esta nueva era es el trabajo colegiado. O sea, ya no se trata de la individualidad, sino de las aportaciones que podemos hacer hacia la colectividad. Hay una novela que escribió Alexander Dumas, que tiene un axioma que dice: uno para todos y todos para uno. Es el llamado de los 3 mosqueteros, ¿verdad? Ese es el espíritu de la nueva era. Lo que yo haga, que sea para beneficio de la colectividad. Y si alguien necesita algo, toda la colectividad puede apoyarlo. Que ese es el espíritu del programa de AA. Aquí, este programa nació precisamente por la solidaridad de alguien que ya pasó por lo mismo o por situaciones peores. Y entonces comparte su experiencia y eso nos sirve a todos. ¿Me explico? Ese es parte del espíritu de la nueva era. Bueno, entonces el doctor de la Ferrier, Serge Ragnaud de la Ferrier, llegó a América en 1948 con la característica de ser un mensajero espiritual. Pero su primera expresión al llegar a América, cuando lo entrevistaron y le preguntaron qué andaba haciendo por estos lares, su respuesta fue: traigo un mensaje espiritual y de documentación científica. Eso quiere decir que otra de las características de la nueva era es la armonía entre la ciencia y la filosofía, que a diferencia de la era pasada, cuando se pelearon la ciencia y la religión, en esta era todo es armonía. Entonces, en base a eso, se abren nuevamente los colegios iniciáticos, y el espíritu de los colegios iniciáticos es tratar todos los asuntos de manera en síntesis, que significa que vamos a equilibrar precisamente lo científico, material, objetivo, concreto, con lo filosófico, sutil, esotérico, y al no haber conflictos entre uno y otro surge un tercer elemento, que es la síntesis. Y la síntesis son las razones de orden superior. Y el orden superior precisamente proviene del cosmos, porque la palabra cosmos significa orden. Así que allá arriba es un macrocosmos, es decir, es un orden gigantesco. Y nosotros podemos ser un microcosmos, es decir, un orden en pequeño. Pero la verdad es que aquí lo que predomina es el microcaos. Entonces, vamos enterándonos de algunas cosas para empezar a tomar decisiones sobre lo que se puede corregir. Entonces, este libro es el principio de la serie de los grandes mensajes que escribió el maestre de la Ferrier. Su vasta obra literaria, son 99 libros, inician con esto. En este tomo vienen los 5 primeros mensajes. Y el primer mensaje de ellos se llama La venida del gran instructor del mundo. Es decir, en cada era siempre ha venido un gran instructor. Uno de los más conocidos de la era pasada, que nació en un pesebre, ¿saben cómo se llama? ¿Cómo? Emanuel. En realidad cuando nace se llama Emanuel, pero la misión pública que desarrolló 30 años después fue con el nombre de Jesús, lo que nosotros decimos que es Jesús, ya castellanizado, ¿no? Es como Chespirito. ¿Saben de dónde salió el nombre de Chespirito? Es una expresión en diminutivo castellanizada de Shakespeare, que fue un genio literario inglés.
En lugar de Shakespeare, en chiquito, él se autobautizó como Chespirito, que para nosotros es una de nuestras figuras más reconocidas dentro de la comedia, sobre todo el humor blanco, ¿no? Bueno, el maestre de la Ferrier, al iniciar su vasta obra literaria, el primer tema que tocó fue precisamente el de la cosmobiología, que es el nombre actual de la astrología. Ahí está como subtítulo lo que significa cosmobiología, es decir, el estudio del orden de la vida. Cosmos significa orden, bio significa vida y logos significa tratado o estudio. Así que la palabra cosmobiología significa el tratado o estudio del orden de la vida. Entonces, damos un clic. En este libro, los 3 primeros capítulos, en la primera parte del primer mensaje, son estos temas. La astrología funcional, el tema de los gemelos astrológicos y el tema de los grandes ciclos religiosos. Entonces, con respecto al tema de la astrología funcional, lo que el maestro de la Ferrier resalta es la relación que existe entre cómo funciona el cosmos y cómo somos nosotros. Y los ejemplos que pone es que, por ejemplo, cada vez que respiramos nosotros, nuestro corazón late 4 veces en condiciones normales. Si multiplicamos esas 4 pulsaciones con las 18 respiraciones que hay en un minuto, entonces una persona en buen estado de salud, su corazón debe latir 72 veces por minuto. Esas 72 veces por minuto que late el corazón son exactamente los mismos años que utiliza el Sol para avanzar 1 grado en la eclíptica. Es decir, nosotros vemos todos los días que el Sol, cuando amanece, parece que asciende, ¿verdad? Pero es un movimiento falso, es un fenómeno visual. Lo que está pasando en realidad es que el planeta está girando. Pero día tras día vemos otros movimientos. Vemos que hacia el verano el Sol parece que se va hacia la izquierda y hacia el invierno parece que el Sol se va hacia la derecha. Estoy hablando de mirar hacia el oriente. Ese es otro fenómeno visual que se conoce con el nombre de analema. Eso se debe a la inclinación del eje de la Tierra. Entonces, ese movimiento aparente del Sol de izquierda a derecha, del verano hacia el invierno, que por cierto ahorita ya estamos por llegar al verano, que es el extremo izquierdo, visto de frente hacia el oriente, ese movimiento al ras del horizonte en realidad forma una figura como un 8, que es de donde surgió el símbolo del infinito. Y estas 18 respiraciones que en condiciones normales una persona debe tener por minuto, son exactamente igual que los 18 años que se tarda la luna precisamente en hacer su mismo recorrido. Todos los días vemos que el Sol asciende cuando sale por el oriente y luego vemos que la luna viene por acá. La luna es lo único que en realidad gira alrededor del planeta Tierra. Todos los demás cuerpos celestes provocan fenómenos visuales. Vemos transitar muy pocas veces se ve, pero Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Los otros planetas no los vemos a simple vista. Se necesitaron telescopios para poder descubrirlos. Pero el Sol y la Luna sí los podemos ver perfectamente bien. Entonces, esta aparente órbita del Sol alrededor de la Tierra y la órbita real de la Luna, cuando se juntan esas dos líneas, ese punto donde se encuentran se le llama nodo lunar.
Y hay dos puntos importantes: el nodo lunar norte y el nodo lunar sur. En una carta natal, esos símbolos representan temas fundamentales. De hecho, si profundizaran en el estudio de esos símbolos en su propio mapa natal, sería más que suficiente. Pero si ni siquiera lo conocen, andan un poco extraviados. ¿Por qué? Porque el nodo lunar norte indica nuestra misión de vida. ¿Sabes cuál es tu misión? Yo sí la sé. Dígamela. Y no nos conocemos. ¿Sí? O sea, ¿cuál es tu nombre? Dulce Paola. ¿Perdón? Dulce Paola. Dulce Paola. Nunca he visto tu mapa natal, pero desde ahorita sé cuál es tu misión. Dígamela. ¿Cuál es tu nombre? Edgar. Tampoco nos conocíamos. Nunca he visto tu mapa natal, pero yo sé cuál es tu misión. ¿Cuál es tu nombre? Abraham. Igual, es la primera vez que nos vemos. Nunca he visto tu mapa natal, pero sé cuál es tu misión. ¿Saben cuál es la misión de cada uno? ¿Cuál? ¿Sabes cuál es tu misión? ¿Cuál? ¿Alguien nada más? Aprender a vivir. ¿Alguien nada más? Ser feliz. Trabajar. Híjole. ¿Qué es eso? Aprender. El que más se acercó es el que dijo vivir. ¿Por qué? Porque esta vida es precisamente para realizar nuestra misión. La misión individual de cada uno es ser uno mismo. Tu misión es ser tú. Nadie puede ser tú más que tú. El detalle es que si tú o tú no se conocen, entonces ¿cómo pueden ser ustedes? ¿Sí me explico? Lo más probable es que hasta ahorita solo sean lo que les dijeron que tenían que ser, o lo que dicen el conjunto que pueden ser, o lo que dice la cultura, ¿no? Hay expresiones terribles de la cultura. Dicen que los hombres no lloramos, ¿no? Eso es falso. Hay un poema de Mario Benedetti que dice: mentira que no lloramos. Aquí lloramos todos. Berreamos, maldecimos, pero es mejor llorar que traicionar. Es mejor llorar que traicionarse. Así dice el poema de Mario Benedetti. También a muchas mujeres les han dicho: calladita te ves más bonita. Y no necesariamente tiene que ser así. También Mario Benedetti dijo: tu boca, que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. El mismo poeta, Mario Benedetti. Poema se llama Te quiero. Y en fin, el detalle es que todos, cuando hemos venido a este planetita, cuando salimos de la infancia, cuando termina la infancia, ya se nos olvidó de dónde venimos, es decir, del cosmos. Y entonces estamos hipnotizados, pensando que somos lo que nos educaron. Es decir, ya se formó el subconsciente y entonces hay una especie de amnesia y se nos vela toda la información anterior. Los niños que todavía alcanzan a ver los duendes, las hadas, y algunos otros elementales, claro que existen y claro que los pueden ver, pero es parte del mundo del que todavía no se han desprendido y aún no han logrado aterrizar. Entonces, la misión actual es que nosotros recordemos realmente quiénes somos, y para eso la herramienta perfecta es la astrología o la cosmobiología, que es el nombre actual. Entonces, ¿cuál es la diferencia de
astrología y Astronomía. Ok, la astronomía con N de niño es lo físico. Es lo que determina cuántos planetas hay, a qué velocidad se mueven, de qué elementos está compuesto, estudia todo lo que se ve a simple vista y ahora gracias a los telescopios, pues todo eso, ¿sí? Pero la astrología o cosmobiología es simbólica. Por lo tanto, tiene que ver con lo psicológico. ¿Ok? Cuando yo hablo de la luna, hablo de nuestro satélite natural. Pero cuando hablo de tu luna, estoy hablando de tu mundo emocional. Por eso la importancia de saber dónde estaba la luna en el momento en que naciste. Yo hago mucho énfasis sobre el tema de la luna. De hecho, ahorita vamos a tratar un poco ese tema. El segundo capítulo que se refiere al tema de los gemelos astrológicos, sí, es muy sabido también que mucha gente anda buscando su alma gemela, ¿no? Pues déjenme contarles algo que escribió el maestro de la Ferrer. Habla de que hay personas que no son de la misma familia, pero que nacieron o el mismo día o muy cercano, en el mismo año, en la misma ciudad o muy cerca, como dice la canción de San Juan Gabriel, ¿no? En el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente. Entonces resulta que es sorprendente la similitud de las experiencias de vida de esas personas. Y yo quiero compartirles algo muy importante, porque en este lugar ya voy para 11 meses de estar viniendo. He hecho los estudios astrológicos de alrededor de 50 personas de aquí. ¿Y saben qué? Se parecen mucho entre ustedes. Lo que más me ha sorprendido es ver cuántas personas aquí tienen el mismo ascendente. Es decir, la hora en que nacieron determina la posición que tenía el horizonte hacia el oriente. Y eso nos indica un signo zodiacal que es muy frecuente entre los huéspedes de este lugar. Y es bien interesante, porque, como dicen, Dios los hace y ustedes se juntan. Es decir, están viviendo experiencias parecidas. Es decir, a pesar de que somos individuos, o sea, somos únicos e irrepetibles, todos en el momento en que nacimos se rompió el molde, ¿ok? No va a haber nadie igual, por más que se parezca no va a ser igual, pero sí hay similitudes muy profundas. Y entonces es muy interesante desde mi punto de vista que pudieran contemplar eso con los mismos ojos con los que yo los estoy viendo. Es decir, hay datos de los que no están enterados y sería muy bueno que profundizáramos un poco más sobre el tema. Sí, claro. Lo que necesito son sus datos de nacimiento. Eso incluye la fecha completa, que es el día, el mes, el año, pero también la hora de nacimiento. Y la ciudad en donde nacieron. ¿Ok? Entonces me das tus datos y yo con mucho gusto les hago llegar el estudio. Los que aquí hemos podido ya hacerlo, pues me preguntan que dónde estaba puesta la cámara que los estaba vigilando. Sí saben que en el billete de $1, en la parte de atrás, viene una pirámide y que esa pirámide está trunca y que encima de la pirámide, en lugar de la cúspide, está un ojo, que dicen que es el ojo que todo lo ve. Ese es el ojo de Dios que todo lo ve. Es decir, el cosmos es el ojo de Dios que todo lo ve. ¿Ok? Son temas muy interesantes. Por supuesto, son datos personales y muy íntimos. Solo cada quien puede decidir si los comparte o no. Yo aquí no balconeo a nadie. ¿Ok? Pero voy a hacerles llegar mensajes a los que todavía están aquí y los que seguimos en contacto, aunque ya salieron,
para hacer un grupo donde profundicemos sobre el tema, porque va a ser una herramienta muy poderosa, porque si se dan cuenta de esa fuerza, pues la podrán usar a su favor. ¿Ok? Bueno, el siguiente tema que trató el maestro de la Ferrera en el capítulo 3, precisamente también sobre cosmobiología, es el de los grandes ciclos religiosos. Y los más conocidos, pues la era pasada, la era de Piscis, lo que dominó fue el cristianismo. Mejor dicho, el catolicismo. Porque no es lo mismo cristianismo que catolicismo, ¿eh? Católico es una religión que fue fundada más o menos como en el año 300 de la... Todavía no le pongas pausa, todavía no. Continuamos. Déjame terminar este tema. Alrededor de 300 años de nuestra era, o sea, después de Cristo, del nacimiento de Cristo, es cuando se institucionaliza la religión denominada catolicismo. La fundó principalmente el que se reconoce como San Lucas, que fue el que organizó a todos los seguidores del Mesías y fundaron la religión. En ese momento la religión católica había logrado llegar a lo que en ese momento era la capital del mundo, es decir, a Roma. Y entonces se apropiaron del gobierno y fundaron la religión. Pero curiosamente la religión católica, católico significa universal. Y lo que más se han dedicado a hacer es a separar. En fin, no es una crítica, es solo una exposición de datos. Sin embargo, el cristianismo original es muchísimo más antiguo. Proviene de enseñanzas antiquísimas, porque el concepto de Cristo es muy diferente de lo que hemos tenido oportunidad de recibir información. ¿Ok? Ahora bien, antes de la era de Piscis, antes del catolicismo, lo más reconocido era la ley mosaica, es decir, la que trajo Moisés, la que se implantó una vez que salió el pueblo de Israel de Egipto. Cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, los lleva hasta las faldas del monte Sinaí, sube al monte Sinaí y se pasa un tiempo allá, y cuando baja, trae las tablas de la ley. Son los llamados 10 mandamientos, ¿ok? Y bueno, esa ley, la ley mosaica, fue la que predominó durante la era anterior, que fue la de Aries. ¿Por qué? Porque el mandato en ese momento fue dejar de adorar al buey Apis, que era la religión egipcia, y empezar a adorar al Cordero de Dios. Esa fue la era de Aries. En la constelación de Aries, el signo zodiacal es el Cordero. Si se dan cuenta, ahorita estamos en la era de Acuario, la anterior fueron los peces, la anterior fue el Cordero, y luego la anterior fue el Toro, que es cuando el pueblo elegido estaba esclavo en Egipto. Que por cierto, de ahí es de donde viene el concepto de trabajar, ¿eh? O sea, trabajar es algo así como lo que hace un esclavo. Por eso pregunté, ¿qué es eso de trabajar? Hay quien dice incluso que es un castigo bíblico, ¿no? En el momento en que corren a Adán y Eva del paraíso, el ángel que los custodia hasta la salida del paraíso les lee la condena. Y al varón le dicen, a partir de ahora tendrás que ganarte el pan con el sudor de tu frente. O sea, es trabajar. Es un castigo bíblico. Y a la mujer le dijeron, a partir de ahora parirás con dolor. Antes no les dolía. Es decir, a las hembras del reino animal no les duele cuando tienen sus crías. Entonces a la mujer se le condenó a eso, según la historia. Y también se les condenó a pagar con sangre. Pero para que no fuera tan duro el castigo, se los dejaron en cómodas mensualidades. Eso de cómodas, quién sabe, ¿verdad? Pero bueno. Entonces,
A eso se refiere este tema de los grandes ciclos religiosos. O sea, toda la humanidad hemos pasado por ciclos religiosos en donde el cosmos nos influye sobre lo que es nuestra psique desde el punto de vista religioso. Y el detalle es que es bueno entender esto porque, regresando al tema de la yoga, les recuerdo que la palabra yoga significa unión. Yoga proviene de un vocablo en sánscrito que es yug, y yug es unir. Así que la yoga es lo más antiguo que existe en esta humanidad, porque después de la yoga vinieron las religiones. Religión significa volver a unir, religar. Es decir, primero hubo yoga, se rompió la unión y nacieron las religiones. Y va a haber más. De hecho, actualmente hay alrededor de como 300 religiones diferentes. Y el maestre de la Ferreira escribió que una de dos. O son muchas, o no son suficientes todavía. Así que ya veremos. Somos espectadores, ¿ok? Pero por supuesto es libertad y decisión y potestad de cada quien elegir su propia religión. No existen malas religiones. Ni la de Maradona, pues. Sí saben que hay una religión de Maradona, ¿no? Allá en Argentina. ¿Mándeme? Supuestamente el Mesías es Diego Armando y el balón es Dios. O sea, en fin, o sea, sí, hay unas religiones bien simpáticas, pero es otro tema. Entonces, este tema es fundamental que profundicemos en ello y vamos a seguir, mejor dicho, seguir incursionando en estos temas. Pero por supuesto que a nivel personal es fundamental que ojalá y pongan atención a esto que les acabo de decir. Yo les voy a mandar un mensaje a los que he visto que son como gemelitos, ¿eh? Así que ya tendremos oportunidad de compartirlo. Bueno, vamos a terminar esta cápsula y continuamos.